Profesor Armando del Piripi Osma, gusto saludarlo aquí en Los Campeones de Univalle Estéreo. ¿Cómo está? Muy bien, buenas tardes, un gusto saludarlos. Igual para nosotros, profe, cuéntenos de su actualidad después de pues lo que ha sido ya paso por el Bucaramanga. Bueno, usted ha tenido una experiencia ya importante en selecciones, inclusive. ¿Cómo está el presente, profe? Bueno, el presente es esperando otra opción para trabajar. Hemos estado hablando con gente, pero no se ha cristalizado nada todavía. Me hicieron una oferta de Ecuador y fui a mirar, pero no era lo que pretendía y estuve mirando el partido de Colombia también con Ecuador esa noche y la verdad pues en eso me he pasado, además que siempre hay una que otra conferencia para dar de metodología de entrenamiento, entonces ahí en eso me paso. Profe, ¿está viviendo en dónde? Yo vivo aquí en Cali. Aquí en Cali, ¿no? Usted que conoce bien este tema en el Bucaramanga, que estuvo allí, ¿qué cantidad de técnicos, profesor, han pasado por el Bucaramanga, su tierra? Ahora está el profe Ramoa, pero está ahí en vilo, ¿no? Depende también de, no sé de qué, de que le den continuidad. ¿Por dónde pasa el tema en Bucaramanga, que viene a visitar América en la última fecha? Bueno, el Bucaramanga es un punto alto que hay que tener de rendimiento. La verdad, pues, yo te tengo que contar una historia, fue la del 50% de los puntos. O sea, cuando uno hace un contrato en Bucaramanga es un punto clave, que después ahora lo he notado que lo tiene el Deportivo Cali, que es el 50% más uno. Uno como entrenador sabe que los resultados son lo que lo sostienen a uno. Y en Bucaramanga es eso, si usted no alcanza el 50% de puntos en todos los partidos donde va jugando, está pues, próximo a ser despedido. Eso es algo que aceptan ustedes cuando firman el contrato allá. O sea, se sabe que eso va a pasar si no se logra el 50% de los puntos. Sí, claro, en el caso mío, pues yo lo acepté. Había analizado el campeonato y lo pude presenciar. Además tenía un conocimiento porque yo le hago seguimiento a los equipos. Casualmente en esa época tenía dos posibilidades. Una era el Pasto y otra el Bucaramanga. Y se me dio la del Bucaramanga porque cuando se enfrentaron Bucaramanga y Pasto perdió Bucaramanga. Y fue en Bucaramanga ese partido y yo lo estaba mirando, estaba analizando y pues al otro día me encontré con la sorpresa que me llamaron del Bucaramanga ya para oficializar el contrato y me explicaron bien de qué se trataba y en ese sentido pues son situaciones que he vivido y las he vivido en Ecuador. En Ecuador he vivido 3 o 4 situaciones muy parecidas donde necesito hacer el 50% de los puntos y lo hemos conseguido. Y en eso se queda uno con esa satisfacción de lograr pues a través del entrenamiento, pero siempre esperando un espacio para poder lograrlo. Y en este momento en el Bucaramanga le faltaban 12 partidos y vimos la posibilidad que se podían acariciar esos 50% de puntos y lo logramos. Pues claro, fue hasta la última fecha fue que logramos pasar al 56% de rendimiento. 1:41 minutos, estamos dialogando en Los Campeones de Univalle Estéreo con el profesor Armando El Piripi Osma. Juan Camilo Naranjo. Buenas tardes, profesor Armando, un gusto saludarlo. Quiero preguntarle qué pasó en Bogotá, profe, ¿por qué duró tan poco tiempo en Bogotá Fútbol Club? Bueno, Bogotá Fútbol Club fue una experiencia muy buena para mí, muy importante. Yo he trabajado en la B de Ecuador. Un día el presidente del Bucaramanga me dijo algo así similar de que por qué no miraba más la B en Colombia, que era el que surtía muchos jugadores. Y se presentó esta oportunidad y no la dejé pasar. Era por 15 partidos firmé a ver si también se podía meter ese equipo a pelear las finales porque no lo ha podido hacer. O sea, Bogotá Fútbol Club está en ese camino de encontrar esa posibilidad de llegar a ser un equipo de primera. Y vivimos la experiencia,
la experiencia llegó hasta un punto en que ya usted sabe que también el porcentaje de resultados no fue el correcto. Yo no tenía el 50% de puntos. Me faltaban 3 partidos, llevaba 11 partidos, me faltaban los últimos 3 partidos. Yo veía que podíamos entrar, pero llegó una situación donde el partido con Soacha en Bogotá no pudimos ganar. Yo contaba con esos 3 puntos y quedamos 0-0. Y no sé, encontré en la presidencia una situación muy complicada de entrar al camerino en el entretiempo y la verdad me puso entre la espada y la pared a mí y a los jugadores. Entonces después del partido pues me citó a una reunión y me pidió la renuncia y yo le dije que no iba a renunciar porque yo respeto a los clubes, que yo también había tenido una situación para irme para Ecuador por un contrato mucho mejor y no lo hice por respeto a lo que yo firmo. Y así se tomó la decisión pues de tornar al despido. Entonces, pero lo que yo digo que es una situación muy importante porque la comparé mucho con lo que pasa en Ecuador y la verdad en Ecuador la primera vez de mucho mejor nivel que en Colombia. Bueno, profe, usted nos habla, nos cuenta por la parte por temas dirigenciales, por temas de resultados que usted firmó, no pudo seguir en Bogotá. Pero usted tuvo una oportunidad de regresar al Deportivo Cali, en el Deportivo Cali después de la salida de Jorge Luis Pinto. Cuéntele al hincha del Deportivo Cali, cuando sonaba su nombre en conjunto de otros entrenadores, ¿qué faltó para llegar al Deportivo Cali en ese momento? Bueno, la verdad, pues yo tengo un proyecto hace mucho tiempo para el Deportivo Cali escrito. Lo tengo guardado hace mucho rato y siempre lo voy analizando a medida que yo voy mirando la competición. Y por esas cosas de la vida me anunciaron que de pronto iban a pensar en ese proyecto. Fue así como Luis Fernando Mena me llamó a la oficina de él y casualmente pues la oficina es como a 5 cuadras de donde estoy viviendo y me fui caminando y le mostré, le expliqué durante 1 hora de qué se trataba, porque para mí los proyectos como el del Deportivo Cali tienen que ser con una base muy clara de la cantera, porque es un equipo realmente canterano y la situación económica del club no da para traer jugadores y sobre todo para sostener los 2 o 3 años de contrato. Entonces, en esas circunstancias, pues yo entré entre la baraja de candidatos y después no sé qué pasó ya cuando se hace la junta directiva final donde se suman votos y apareció otro candidato que no estaba. Armando, en ese momento entonces usted se queda obviamente con la ilusión de dirigir al Deportivo Cali, todos sabemos lo que usted hizo como jugador. Bueno, sí, y parte de esas cosas me fui a hacerlas al Bogotá, porque el Bogotá Fútbol Club tiene 3 categorías, sub-15, sub-17 y sub-19. Yo conformé un staff de entrenadores de todo el equipo, entrenaban mirando bien los trabajos que hacían del primer equipo para que ellos simularan situaciones en cuanto a la mejoría técnica y táctica de cada jugador de fútbol. Entonces, yo como le digo, yo pese a que no hicimos la clasificación, yo creo que entrenamos muy bien a un grupo de jugadores que puede hacer que el próximo año den una respuesta mucho mejor, porque siempre la calidad del entrenamiento es diferente. Yo los entrené como si fueran jugadores de primera división A, yo no los entreno como que son jugadores juveniles ni esto, yo los entreno como jugadores que van a ser jugadores de la A y en eso me crecieron mucho y quedó un grupo humano. Entonces yo me fui a probarlo allá y la verdad me quedé con mucho gusto de haberlo logrado y tener esa posibilidad de tener a todo el mundo trabajando en conjunto con las categorías menores. Profesor Armando Osma, entonces teniendo en cuenta, volviendo al tema del Deportivo Cali, ¿cómo ha visto este semestre del conjunto verde y blanco de Jaime de la Pava, que tiene la posibilidad de entrar a los 8? ¿Cuál es su opinión de este Deportivo Cali? La verdad, pues uno sabe que en el fútbol de Colombia el número 8 es el número fabuloso.
En todos los medios radiales solo se habla de entrar a los 8, no se habla ni del juego, ni la calidad, ni de muchas cosas, sino si entró o no a los 8, o si está en zona de descenso o no está en zona de descenso. Por eso es que Colombia a veces el octavo pelea el campeonato. Nosotros lo vivimos el año pasado, entramos de octavos en el primer torneo y yo me sentía a veces con ganas, muy cerquita de ir a la final porque le ganamos a dos grandes ahí en el Alfonso López, como fue Millonarios Junior, y solamente se me escapó el partido con Nacional, y si no hubiéramos podido llegar nosotros a la final. Entonces, esto es de esperar hasta última hora, ¿no? A veces no es lo más importante cómo se empieza, sino cómo se termina. Y el Bucaramanga en esa época terminó bien, y después, mirando lo que está pasando aquí este año con el Cali, puede hacer que termine bien, pero falta un partido. Ese es el partido como de la clasificación, o de asegurar la clasificación, porque Santa Fe dio una ventaja y no va a competir, porque tenía factibilidades, pero está en la mano del equipo, y yo considero que hay nómina de plantilla, hay buen cuerpo técnico, y hay una hinchada que yo estoy seguro que va a respaldar al equipo y lo va a hacer sentir como local allá en Tunja, ¿no? Muy bien, profesor Armando Osma, ahora usted mencionaba el tema de Ecuador y dice algo importante. La primera B de Ecuador es más competitiva, es mejor que la de Colombia. Y la liga, yo creo que también, profe, porque acaba la Liga de Quito de ser campeón de la Sudamericana, Independiente del Valle está siendo protagonista en torneos internacionales, y a los clubes colombianos en copas internacionales últimamente realmente les va muy mal. Bueno, mire, yo pienso que hay muchas situaciones que uno tiene que hablar con detalles. Nosotros que pudimos trabajar en Ecuador sabemos que hay muchos equipos con una infraestructura muy grande y con estadios propios, cosa que solo hay aquí en el Deportivo Cali, en Colombia. Usted va a un equipo de tercera categoría como la Unión, en tercera categoría que se llama ya segunda, ascenso, tienen estadio propio, y tienen complejo. Y las inversiones que se hacen es por eso, ¿no? Porque hay descenso. Y el campeonato de segunda categoría es un campeonato de 66 equipos que quieren entrar a la B, a la Serie B, que se llama en Ecuador. Y hay descenso de la Serie B al ascenso, a la segunda categoría de ascenso. Entonces, hay un equipo tan histórico en estos momentos como el Deportivo Quito, que está en esa tercera categoría. Entonces, también quiere en algún momento llegar a otra vez a primera división, pero tiene que hacer un recorrido competitivo bastante fuerte. Entonces, en eso es lo que yo digo, que a veces para aquí en Colombia los 16 equipos de la B están tranquilos, porque pase lo que pase no sucede nada y no hay competencia. Entonces, los jugadores de fútbol no tienen dónde tener mejor competencia, que es lo que más explico yo. Porque si nosotros en el proceso de entrenamiento tenemos que la planificación, la programación y la periodización del calendario, uno lo tiene que sumar con un muy buen entrenamiento, y a eso le tiene que sumar esta excelente competencia. Pero yo veo que chicos de sus 17, 18, 19 años, en un año tienen muy poquita competencia, no llegan a 20 partidos al año. Entonces, eso es lo que más les hace falta. Por eso es que yo le digo que deben hacerse campeonatos más competitivos, como en la época que estuvimos nosotros, que iniciando nuestra carrera de entrenadores, que se jugaba por la primera C para un ascenso a la B, ¿no? Eso es algo por lo que se ha luchado aquí, no se ha podido, ¿no? Que haya ascenso y descenso, descenso de la B a la C y ascenso de la C a la B, pero ha sido muy complicado. Profesor Osma, el Independiente del Valle, a mí me hablan mucho del Independiente del Valle, es un equipo con una estructura muy importante de años, ¿no? Incluso aquí estamos en un congreso en la Escuela Nacional del Deporte, y uno de los directores deportivos de la Real Federación Española nos ha dicho que en lo que ha recorrido Sudamérica, en donde más talento hay hoy en Ecuador es en Independiente del Valle. Total, porque ellos aprendieron. Mira que ese club, don Michel Beller compró ese lote en Sangolquí, pensando siempre en crecer, y haciendo lo más importante era primero el talento para formarlo, y después la estructura
la infraestructura que tiene ese equipo, donde todos los equipos tienen su propia cancha de estadio, de entrenamiento y de competición, y ya tiene el estadio propio ahí al lado. Entonces, ahí como dice, tiene la escalera de las etapas de crecimiento desde de la categoría sub-12, va haciendo escala hasta llegar al equipo de primera. Son casi 6 años de recorrido, y eso es lo que le ha propuesto toda la formación a los jugadores, anexando una metodología, que es lo más clave, ¿no? La metodología de entrenamiento desde la base para hacerse fuertes los muchachos a la hora de empezar ya a buscar el fútbol como profesión, que es a los 16 años, que es donde empiezan a despuntar y tienen que tomar el fútbol como una carrera. Entonces, en ese filtro de los 16 años ya los jugadores tienen que ser bachilleres, la educación por parte de la esposa, que también metió el principio de que si quieren irse del país tienen que aprender inglés, y todos estos jugadores tienen un proceso formativo muy correcto, y es así. La verdad, todas las selecciones de Ecuador desde los sub-15 está conformada por la mayoría de jugadores que están en Independiente, y la infraestructura de cada categoría es de resaltar. Sí, ahí está, por eso los resultados. En selecciones también están trabajando muy bien en Ecuador, pero aquí a veces, no nosotros, ¿no? Pero algunos inclusive con responsabilidad frente a un canal o ante un micrófono, una emisora, en algún momento se atrevieron a preguntar o a afirmar que Independiente del Valle no existía. Así, eso pasa a veces, profe, pero resulta que están equivocados algunos, porque lo de Ecuador se está haciendo bien en clubes, en selecciones. Pues, profesor Armando Osma, un gusto saludarlo siempre. Esperamos tener noticias suyas ya pronto dirigiendo un equipo de nuevo, ojalá, en el fútbol colombiano. Bueno, a ustedes muchas gracias. Sí, estamos pendientes a ver qué apertura puede haber en cualquiera de estos países donde hemos trabajado, y si me puedo quedar otra vez en Colombia, pues mucho mejor. Les agradezco mucho. Un abrazo. A usted, profesor Armando Osma, por estar con nosotros aquí en Los Campeones de Univalle Estéreo.